Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Los vamos a acompañar de esta manera grabada, en esta jornada que están desarrollando hoy miércoles 28 de junio. Bueno, les vamos a contar una historia, una historia que se inicia cuando el grupo de regantes del sudoeste bonaerense consulta o se acerca a los investigadores de la Facultad de Agronomía con la duda de cuál era el impacto del riego complementario que ellos venían aplicando en sus producciones de cultivos extensivos, muchas veces que están en mix con estas producciones especiales de cultivos para semilla, sobre la calidad del suelo. Preocupados por esta cuestión de conservar y cuidar este recurso esencial que es el suelo. Bueno, es así que nos unimos a ellos y en forma mancomunada, trabajando en forma conjunta, desarrollamos o llevamos a cabo un proyecto enmarcado por UNUVACIT, que son los proyectos de la Universidad de Buenos Aires de Ciencia y Técnica. Mi nombre es Karina Álvarez, yo soy ingeniera agrónoma de profesión, que justo con Elena Rimsky-Korsakov, con Aide Steinbach y con Esteban Ciarlo, acompañamos este proyecto desde la Universidad de Buenos Aires. Vuelvo a decir, con la virtud de trabajar en forma mancomunada, los productores y técnicos junto con la universidad. Los dos grandes objetivos que se planteó este proyecto de investigación era, por un lado, evaluar el impacto del riego complementario sobre las propiedades químicas y físicas del suelo. Por el otro lado, evaluar el impacto ambiental de la introducción del riego complementario y ese impacto ambiental evaluado a través de cómo impactaba sobre el secuestro, los stocks de carbono del suelo y sobre las emisiones de óxido nitroso, un gas efecto invernadero. Entonces tenía como dos puntas distintas. Uno era el impacto sobre el suelo, y eso se traduce en un impacto sobre la sustentabilidad. Y por el otro lado, y también vinculado al ambiente, esta cuestión potencial de si esta situación de riego ayuda a mitigar o no el cambio climático. El proyecto tenía entonces los docentes que ya les nombré antes, aunados con los productores del grupo de riego del sudoeste bonaerense, y se nos sumaron los tesistas. Y esto de acá estamos mostrando una foto, una ilustración de uno de los días, donde están los tesistas, donde está Aide, donde estoy yo, donde está Francisco Lodos, donde estábamos en ese caso en el campo donde está Francisco. Vamos a hablar primero, vamos a ver qué visualizamos en las propiedades químicas del suelo. ¿Cómo cambian con el riego las propiedades? Antes de meternos de llenos a ver los datos, vamos a recordar algunas cuestiones. ¿Cuáles son las variables químicas que vamos a mirar en el suelo para ver si la calidad de esa agua de riego que estamos aplicando, en conjunto con el agua de lluvia, porque recordemos que está esta cuestión de la complementariedad, y eso es muy importante, porque quiere decir, en estos sistemas, me ubico en el sudoeste bonaerense, también vale para el sudeste bonaerense, el agua de riego representa una pequeña fracción respecto del agua total que recibe el sistema. Pero, aún así, la calidad de agua de riego que yo esté utilizando va a ir impactando y transmitiendo esa calidad al suelo. Con mayor o menor potencia depende esta proporcionalidad, o sea, de mi sistema, del agua que recibe el sistema total, cuánto viene de lluvia y cuánto viene de riego. Ahora, ¿cuáles son las propiedades químicas que yo voy a estar mirando y por qué? Una de ellas es el porcentaje de sodio intercambiable. ¿Qué quiere decir? Es la cantidad de sodio que yo tengo respecto de la capacidad de intercambio catiónico que tiene mi suelo en particular. El suelo en las condiciones originales, y si son buenos suelos, no son suelos de bajos, no tienen, digamos, una cuestión genética de estar en los bajos y que ya tengan esta problemática, si partimos de los suelos buenos de aptitud agrícola, tienen un bajo porcentaje de sodio intercambiable dentro de los sitios de absorción de sus arcillas. Y básicamente esos sitios están dominados por el calcio. Ahora bien, si yo empiezo a regar con un agua, que nuestras aguas son bicarbonatadas sódicas, parte de ese sodio va a ir desplazando al calcio que está entre las arcillas del suelo y va a ir ganando espacio, va a ir ganando porcentaje dentro de esa SIC. Eso se llama porcentaje de sodio en la SIC intercambiable. ¿Tá? Entonces, atención, esto es importante,
Y el otra variable que podemos medir y que está en la misma línea del porcentaje de sodio intercambiable es la relación de absorción de sodio, que de vuelta se sitúa en ver cuánta tengo yo de sodio respecto de la raíz cuadrada del calcio más magnesio sobre 2. De vuelta, está viendo cuán predominante es el sodio respecto de los otros cationes estabilizantes. Puedo usar en el suelo una u otra. Es bastante más común usar esta, es la que se usa en suelo, y esta muchas veces la usamos para caracterizar el agua, pero se puede también para caracterizar el suelo. Y finalmente, estas dos atienden a lo mismo. ¿Cuánto sodio ha ganado espacio en el complejo de intercambio? Se ha metido entre las laminillas de arcilla. La otra, que mide otra cosa, que son las sales en solución, es la conductividad eléctrica, que se mide en decisimes por metro. Y eso me está diciendo cuántas sales tengo en la solución del suelo. ¿Qué me genera una cosa o la otra? ¿Por qué presto atención a una cosa o la otra? Esto, que se vaya enriqueciendo las arcillas de sodio entre sus láminas, hace que el sodio, porque tiene, cuando está hidratado, una lámina de hidratación muy fuerte, hace separar a las arcillas. O sea, no están floculadas, las dispersa las arcillas. Cierra los poros y lo que hace es modificar la buena transmisión de agua en el suelo. Distinto es la conductividad eléctrica, que lo que hace simplemente es tomar agua, sacar agua que esté disponible para el vegetal. O sea, aumenta el potencial osmótico y por lo tanto el vegetal, el cultivo, para tomar el agua debe hacer un esfuerzo, una energía, debe gastar mayor energía. Resta agua útil al cultivo. Bien, ahora vamos a ver un suelo que no es sódico y no es salino. Tiene una conductividad eléctrica menor a 4, tiene un RAS menor a 13, tiene un PCI menor a 15 y tiene un pH, que es otra de las variables que medimos y capaz la menos costosa, la más rápida, que es menor a 8,5. Un suelo que es solamente salino, o sea que tiene solo sales en solución, tiene una conductividad eléctrica mayor a 4, tiene un RAS menor a 13, tiene un PCI menor a 15 y tiene un pH menor a 8,5. Un suelo que es sódico y a su vez salino tiene una conductividad eléctrica mayor a 4, o sea, tiene sales, tiene un RAS mayor a 13, tiene sodio en el complejo de cambio, un PCI mayor a 15, de vuelta, sodio en el complejo de cambio, y me canta la presencia de sodio un pH mayor a 8,5. Si el suelo solo es sódico y no es salino, tiene menos conductividad eléctrica que 4, tiene el RAS y el PCI y el pH por arriba de los valores umbrales. Cada uno de estos suelos no tiene problemas o tiene problemas particulares. El no sódico, no salino, no tiene ningún problema. El salino tiene menos agua para el cultivo. El sódico salino se comporta como un salino, no está disperso. La presencia de sales en solución hace que, aunque tenga sodio en su complejo de cambio, está floculado. Este suelo es sódico salino, pero se comporta como un salino. Resta agua al cultivo. Un sódico no salino está disperso y cambia toda la conductividad eléctrica, la conductividad hidráulica del suelo. El agua le cuesta ingresar, el agua le cuesta entrar, ingresar en el perfil, llegar. Muchas veces son suelos en sus extremos que tienen humedad arriba y abajo están secos. Tienen agua sobrenadante y abajo secos. Algo muy importante es que tenemos que leer el RAS o el PCI junto con la conductividad eléctrica. Por esto, porque hay una competencia entre las sales, el sodio que está en la solución y el sodio que está en el complejo de cambio. Si tengo mucha sal en solución y mucha sodio en el complejo de cambio, la sal en solución toma agua, le resta agua al sodio que está en el complejo de cambio y el suelo está floculado. Entonces, miren esto y lo vemos así. Suelos que tienen conductividades eléctricas muy bajas, con RAS más bajos, ya tienen una pérdida muy importante de la conductividad hidráulica. Por el contrario, suelos que tienen conductividad eléctrica muy alta, muchas sales en solución, aún teniendo mucho sodio en el complejo de cambio, siguen aún teniendo buena conductividad hidráulica. Eso nos va
a mostrar por qué a veces nos preocupamos. Sin llegar al 15 del PCI, estamos preocupados en estas situaciones de riego complementario. Ahora sí, ya vamos a avanzar sobre los datos y lo que nos dieron. Acá les presentamos de 0 a 10 y de 10 a 20 cómo es el pH, la conductividad eléctrica y el PCI de 41 situaciones que medimos en los campos del sudoeste bonaerense del grupo de riego, en secano y en riego. Sepan que lo que hacíamos era tomábamos como secanos los corners, tomábamos como riego una transecta dentro del lote. Esto es lo que dio en promedio el pH en secano y un aumento del pH del 8,8% en riego de 0 a 10 y un aumento más o menos parecido en la capa subsiguiente de 10 a 20. Entonces, leve aumento del pH. Aumento de la conductividad eléctrica mayor que la del pH en 25%. Un 25% en la condición de riego, tanto de 0 a 10 como de 10 a 20. La variable que más aumentó es el porcentaje de sodio intercambiable, que aumentó en un 130%. O sea, los valores se vieron duplicados, más que duplicados, tanto de 0 a 10 como de 10 a 20. Y ahí nos va dejando este saborcito, el sabor, digamos, o la impronta que dejan estas aguas de nuestros acuíferos, que son bicarbonatadas sódicas. El bicarbonato, que tiene en su composición, digamos, CO2, tiene carbono, se libera como CO2 y deja instalado este sodio. Este sodio que se va metiendo en el complejo de cambio. Pero como es una zona que tiene lluvias importantes respecto del agua que recibe, la conductividad se mantiene baja. Conductividad baja, pero el sodio aumenta bastante. Esto puede abrirnos un campo de preocupación. Vuelvo a mostrar los datos ahora, pero ahora los muestro desplegados para que vean, son los mismos datos, pH en secano, pH en riego. ¿Cómo se lee esto? Este punto rojo, bajo para acá, este es su valor en pH en secano, subo para allá y está el mismo lote, su valor en riego. Todos están, casi todos, por arriba de la línea 1,1. ¿Qué quiere decir? Que el pH de los lotes con riego es mayor que en el secano. Lo mismo para la conductividad, lo mismo para el PCI. Y acá vemos las mismas proporciones, pero para 10 a 20 centímetros. Es exactamente los datos que vimos primeros, simplemente que desplegamos los puntos. Vemos la cantidad de mediciones que hemos hecho, nos ponen esas evidencias de cuántos puntos estamos manejando. Y por otro lado, lo que veo es si hay puntos que me llamen la atención, porque son puntos donde uno puede volver a ver situaciones particulares y dar diagnósticos y dar recomendaciones particulares. Los mismos datos, pero para que veamos claramente los valores. Valor promedio en secano de 0 a 10, valor promedio en secano de 10 a 20. pH, conductividad eléctrica y PCI. Letras distintas implican que las diferencias son significativas entre secano y riego. Aumento en riego de pH, pero ven la magnitud, no estoy nunca en esos 8,5 que yo decía de preocupante, lejos de ello. Aumentó, sí, la conductividad eléctrica un 25%, pero lejos de ese 4 que uno toma de referencia o de cualquier valor, digamos, que uno le dé preocupación. 1,9, 4,4. Este aumentó mucho más. Acá sí vemos ese incremento. No alcanza ese 15, ¿tá? Pero aumentó considerablemente y se mantiene baja la conductividad eléctrica. Entonces tenemos que mirar estos dos valores porque esto me puede dar una precaución. Me puede decir, cuidado, a ver, los lotes que estén con valores por arriba, ya que estén de 5 para arriba, vamos a mirarlos con atención. Ahora vamos a avanzar hacia las propiedades físicas, porque nos propusimos también, como dijimos en el objetivo primero, ver cómo iban, cómo eran o cómo estaban el estado de calidad de las propiedades físicas, de salud, digamos. Y ahí viene esta comparación entre el secano y el riego, pero vista desde la física.
Una de ellas es la densidad aparente. La densidad aparente es uno de los indicadores de compactación, de endurecimiento del suelo, de pérdida de porosidad, especialmente de pérdida de macroporosidad. De esos macroporos, que son los donde circula el agua que está en exceso, entonces me ayuda al drenaje, los poros que en superficie permiten un buen ingreso de agua, esa porosidad, macroporos por donde pueden crecer cómodamente las raíces. Entonces la densidad aparente es muy importante, es una de las medidas que usamos para caracterizar el estado físico del suelo. El método que se usa es este, que es el método del cilindro. Uno toma a la profundidad que uno desea, clava el cilindro, lo retira con cuidado, lo enrasa, lleva esta masa de suelo al laboratorio, lo seca y uno tiene la masa de suelo en seco en un volumen conocido. Masa sobre volumen, densidad aparente. Acá tenemos lo que pasó, ¿no? Esta es la densidad promedio de todos los campos que evaluamos. 12 casos mostramos en esta oportunidad. La medimos de 0 a 5, o sea, clavamos el cilindro en los primeros 5 centímetros del suelo. Luego profundizamos, hicimos un pequeño pozo a ras y clavamos nuevamente el cilindro de 10 a 15. Lo que vimos es que encontramos que en riego teníamos mayor densidad aparente de 10 a 15 centímetros. Vemos acá las letras distintas, estadísticamente significativo, un aumento no muy importante que estaba alrededor del 4 o 5% de densidad aparente, y algo que es importante es ver qué valores presentan, ¿no? Y si miramos los valores, realmente se toma en general. La UDA en Estados Unidos hablan de 1,5 como densidad crítica. Y como vemos, ninguno de los valores está por arriba de ese umbral. La otra variable física que tomamos fue la infiltración, o sea, este ingreso de agua al suelo, cosa importante, esa presencia de macroporos en superficie que asegura que la precipitación pase a ser precipitación efectiva, que ingrese efectivamente al suelo. Para eso utilizamos estos permeámetros de disco. Los permeámetros de disco, que uno los carga, va tomando el tiempo y va viendo cómo baja esta columna de agua. Y llega a un punto que la infiltración se estabiliza. Eso se parece a lo que se llama infiltración básica, ¿no? Se le denomina infiltración básica. Habiendo evaluado esas 12 situaciones, vemos que ni siquiera no hay ningún tipo de diferencia estadística, ni les diría de valor medio, entre secano y riego. No vemos cambios de preocupación entre secano y riego. La última variable que medimos, que tiene que ver con la física, es la resistencia mecánica, que mide la dureza del suelo. La resistencia mecánica da una idea de cuán difícil o no, porque es una presión, qué presión tiene que ejercer la raíz para avanzar por el suelo y acceder al agua y a los nutrientes, ¿no? Todo lo que es esto que estamos viendo, que son variables físicas, me están indicando o no compactación del suelo y cuán cómodo o no resulta ese suelo para que las raíces puedan desarrollarse cómodamente a él y acceder a los recursos, ¿no? Bueno, resistencia mecánica me da esa idea, la comodidad que presenta ese suelo para ser explorado, la dureza. Un problema que tiene la resistencia mecánica es que depende de la humedad. Un suelo húmedo sabemos que es cuando tiene menor resistencia, es más fácil de ser explorado por las raíces. También es cuando es más susceptible a ser compactado, es cuanto más cede cuando lo transitamos. Y un suelo seco, por el contrario, es más difícil de ser explorado por las raíces porque se endurece y a su vez resiste mucho mejor el embate del pasaje de las máquinas. Midiendo la resistencia mecánica desde los 0 centímetros hasta los 20, acá está a intervalos de 0,5, vemos los valores, esto es secano, esto es riego, acá vemos por ejemplo en los primeros centímetros que estaba más duro el secano, pero cuando vamos a ver la humedad vemos que el secano estaba más seco que estaba más seco que el de riego, entonces ojo porque esto que vemos acá es producto de la humedad. Por otro lado, acá vemos de 5 a 10 un poco más duro en el de riego, y en realidad el de riego capaz tenía igual humedad que en el de secano,
Y bueno, y acá vemos también un poco más de dureza, de 10 a 15 en el de riego, pero ambos tienen la misma humedad. O sea, hay una tendencia hacia el endurecimiento en esta capa, que es donde teníamos el aumento de densidad, también de la resistencia mecánica. Y uno ahí sí, en el observar, en el hacer, en el medir, notaba en esa capa un poco de más dureza o mayor dureza en la situación de riego. Acá les muestro esta relación que les digo, que siempre la resistencia hay que medirla con la humedad, porque en la medida que la humedad es baja, la resistencia aumenta, en la medida que la humedad sube, la resistencia baja. Lo que sí me parece importante es que solo hay valores preocupantes, que están de 2 para arriba, cuando el suelo está muy seco. Después ya todos los valores no están dentro de ese rango de preocupación. Esto es en los primeros 5 centímetros. De 10 a 15, de vuelta, acá sí aparecen valores preocupantes, pero que tienen que ver con humedades que son bajas. Cuando vamos a mayores humedades, aún así tenemos en secano y en riego valores de resistencia que están cercanos al límite crítico. Eso es muy común en toda nuestra región pampeana en suelos en siembra directa. Se endurecen, no se densifican tanto, se vuelven más duros y en ese estrato en particular, que tiene que ver con donde apoya más el tránsito y que uno no borra esa acción del tránsito. Ahora bien, ya para ir entrando más capaz en el diagnóstico, en una lógica de diagnóstico y algunas cuestiones de manejo, ¿no? Acá les planteo, pero como que nos quede como una guía, un cursograma donde nosotros nos podemos preguntar, bueno, vamos a analizar la profundidad de 0 a 10 centímetros. ¿El PCI es menor a 5? Sí. Bueno, entonces tengo bajo riesgo de deterioro físico. No voy a medir la física. Sigo aplicando prácticas preventivas, pero estoy atento y monitoreo. A 2, 3 años vuelvo a medir el PCI. ¿El PCI es menor a 5 o no? O sea, supera 5. Veo presencia de encostramiento superficial, porque estoy hablando de la capa superficial. Si digo no, bueno, sigo con prácticas preventivas y voy monitoreando. Si digo sí, digo, bueno, tal vez es el momento de aplicar prácticas correctivas para luego encaminar la situación o seguir aplicando prácticas preventivas para no borrar con el codo lo que escribí con la mano. Luego me preguntan en la profundidad siguiente, ¿no? Que uno ya ahí tiene más miedo de la compactación. Acá hablamos más del encostramiento, acá hacemos más foco en la compactación. ¿El PCI es menor a 5? Sí. Bueno, tengo bajo riesgo de deterioro físico, sigo con prácticas preventivas, sigo monitoreando de acá a 2 años. No, o sea, no es menor a 5, es mayor a 5. ¿Evidencia de compactación? No. Sigo con prácticas preventivas, monitoreo. Sí. Tengo evidencias de compactación, clavo la pala, está duro, veo que saco bloques, cuesta, flexión de las raíces, prácticas correctivas y luego preventivas. Entonces, ¿cuáles son? Cuando hablamos de diagnóstico, ¿cuáles son? Análisis de suelo y seguimiento de variables de interés. ¿Cuáles son las variables de interés? pH, conductividad eléctrica, materia orgánica, SiC y cationes. Del SiC y los cationes viene el cálculo del PCI. También podrían monitorear en suelo la RAS. Análisis de agua. O sea, ir haciendo análisis de agua para ver pH, conductividad eléctrica, aniones, cationes, calcular el RAS y el RAS ajustado. Observar en el perfil. Todo esto es sin hacer medidas sofisticadas físicas, es estructura, presencia de costras. Entre otras, por ejemplo, ver cómo es el desarrollo de las raíces. Evaluación de la condición física, ya ahí paso a un grado de esto cuando me preocupo. Y esto en general en colaboración, que esto es lindo, que podamos volver nosotros dentro de unos años en algunos puntos críticos y evaluar la infiltración, la resistencia mecánica, entre otras. ¿Cuáles son las medidas preventivas que mencionamos anteriormente? Ajustar las láminas de riego según la necesidad real. No aplicar agua innecesariamente, por demás. Evitar la compactación por tránsito de maquinaria durante las labores culturales y de cosecha. Ordeno el tránsito o respeto la capacidad portante del suelo. Rotar con gramíneas, con cultivos, incorporar cultivos de cobertura.
¿Cuáles son las medidas de corrección? Reducir láminas de riego, suspender temporariamente el riego, aplicación de enmiendas minerales y orgánicas, remoción mecánica de costras, eso sería algo superficial, o de zonas compactadas mediante implementación de herramientas que no hagan remoción completa, que no alteren mucho la cobertura. Por ejemplo, Paratil, Parapro. La segunda parte de este proyecto de investigación de UBASID tenía que ver con un aspecto más, si quieren, ambiental o más de punta ambiental. Lo otro también es de sustentabilidad ambiental, pero esto es más de punta ambiental. Y hemos realizado ya las determinaciones, tenemos las valoraciones, todavía no terminamos de escribir el trabajo, donde medimos en 3 situaciones, en el campo San Miguel, los stocks de carbono, hasta el metro de profundidad, y vimos también cómo variaba el PCI, la conductividad eléctrica, el pH hasta esa profundidad, a ver hasta dónde llegaba el impacto del riego, y también determinamos en el cultivo de maíz la emisión de óxido nitroso y de dióxido de carbono. Acá ven las camaritas con las cuales trabajamos, que uno toma el gas que se acumula en la cámara, que está saliendo, siendo emitido desde el suelo, lo trasvasa a frascos que lleva al laboratorio para medir en cromatógrafo. Esto está en elaboración el trabajo. Bueno, muchas gracias por su atención y como siempre la voluntad y las ganas de seguir trabajando todos juntos. Y ya que hoy hay un mix de reunión, podemos juntar los datos de todos también para leer en conjunto cómo van evolucionando las propiedades. A veces estamos en distintas regiones y eso nos da distintas condiciones interesantes, diversidad de condiciones para ver cómo impacta el riego, y también tenemos años, mayor cantidad o experiencia en otras regiones que nos permiten ir viendo el futuro, cómo se van desarrollando o cómo va evolucionando la calidad de nuestros suelos bajo riego complementario. Buenas tardes.